Esta noche, hermanos, vamos a estar estudiando acerca de un personaje bíblico que de hecho, no sé ustedes, pero en lo particular, no personal, no había escuchado acerca de él, al menos algún estudio. Y es un ejemplo muy práctico para nosotros, para el cristiano común, que todos deberíamos de poder analizar y meditar de él. Así que vamos a estar hablando esta noche de Epafrodito. Si pueden ver la pantalla, hermano, me confirman, por favor. Sí, Entonces, esta hermano, noche, hermano, se ve bien. gracias, hermano. Vamos a estar hablando de Epafrodito, que nos deja un modelo de servicio sacrificial, un ejemplo digno de imitar. De hecho, vamos en el desarrollo del estudio a ver cómo este ejemplo que nos deja Epafrodito es un ejemplo práctico para el cristiano promedio. Desde mis comienzos en el cristianismo, al leer las escrituras, a mí me ha intrigado mucho la verdad y me ha traído aquella gente verdaderamente sacrificada de la historia de la iglesia, estas historias que leemos en el libro de los Hechos. Por cierto, el libro de los Hechos me encanta leerlo, un libro que nos enseña demasiado acerca de la iglesia del primer siglo y del modelo que debemos de seguir como iglesia. Entonces, supongo que quizás gran parte de esta fascinación para mí y para personas que quizás tengan el mismo pensamiento es que han crecido o hemos crecido en una sociedad moderna. Vemos un gran contraste entre nosotros y los estilos de vida sacrificados de otras épocas, hermano. Todos aquellos hombres vivieron en otro tiempo o sirvieron principalmente en un entorno diferente a nuestra cultura rica y mimada actualmente, sabemos. Y ambos factores parecen ser necesarios para que nosotros podamos realmente apreciar lo que es el ministerio del sacrificio. Sabemos tan poco de esto realmente, de ese espíritu de sacrificio, que tenemos que volver a los grandes misioneros del pasado, a una figura del Nuevo Testamento como lo es el siervo Epafrodito, que vamos a estar desarrollando hoy la enseñanza basados en él y que es a menudo pasado por alto. Creo que Epafrodito, hermanos, es el mejor modelo bíblico para un estudio de la vida sacrificial. ¿Y por qué digo que es un modelo bíblico? Porque es el más fácil de identificar. Es un ejemplo práctico realmente que nosotros podemos ver a través de la vida de Epafrodito. Juan el Bautista, los discípulos de Jesús, el apóstol Pablo, Timoteo, todos son grandes ejemplos de siervos líderes que fueron llamados por Dios y todos ellos fueron dotados de diferentes formas, hermano. Ejercieron una gran fe, sacrificaron mucho por la causa de Cristo. Sin embargo, hermano, al comparar la vida de ellos con la nuestra, yo sé que muchos nos identificamos con Pablo, por ejemplo. Queremos imitar a Pablo y qué bueno, excelente, hermano. Debe ser el objetivo, llegar a ese nivel espiritual. Pero la tendencia, hermano, es concluir que son modelos a seguir dignos de emular, obviamente, dignos de imitar. Pero todos ellos eran gigantes espirituales y se me hace muy difícil identificarme muy bien con eso. Todos ellos, Juan el Bautista, aquellos discípulos de Jesús, Pablo y Timoteo, son gigantes espirituales realmente, hermano. Difíciles de llegar a imitarlos, aunque debemos de esforzarnos por hacerlo. Sin embargo, Epafrodito es un héroe del hombre común o del cristiano promedio, ya que Epafrodito no fue un estadista ni un apóstol. Y no hay siquiera indicios de que fuera un anciano en la iglesia de Filipo. Su ministerio probablemente no involucró nada dinámico o inolvidable o algo trascendental. Quizá por esto
sea pasado por alto a menudo. Por lo tanto, hermanos, su servicio sacrificial es aún más instructivo para nosotros, porque ministró fielmente a un nivel con el que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. No sabemos nada directamente de las escrituras sobre los antecedentes de Epafrodito. No sabemos sobre sus padres, las circunstancias de su conversión o el papel exacto dentro de la iglesia local allá en Filipo. Pudo haber sido uno de los primeros conversos del apóstol Pablo en Filipo, uno que estuvo presente cuando Pablo fue allá, fundó aquella iglesia. Sin embargo, no lo sabemos con seguridad, las escrituras no lo dicen. Cuando el Nuevo Testamento presenta a Epafrodito, el apóstol Pablo estaba allá en medio de su encarcelamiento, preso a manos de los romanos. Y la iglesia en Filipo estaba muy preocupada cuando se dio cuenta de su situación. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, del verso 25 al 30, para que vayamos entrando entonces en tema y podamos desarrollar aquel modelo de servicio sacrificial que nos deja Epafrodito, que todo cristiano común puede llegar a lograr. Dice Filipenses capítulo 2, versos del 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Al darse cuenta la iglesia en Filipo de que Pablo ya no podía trabajar ni mantenerse en el ministerio, los miembros de aquella iglesia querían enviarle un donativo a Pablo. Así que recogieron aquel regalo de amor sacrificial y lo envían con Epafrodito hacia Pablo entonces. Pero Epafrodito se le pide, obviamente, que hiciera más que una simple entrega de una ofrenda especial. Epafrodito iba cargado de buenos deseos, palabras de ánimo para Pablo de parte de la iglesia en Filipo. Aquellos creyentes de Filipenses le piden que se quede con Pablo, que ministre todas las necesidades personales del apóstol Pablo. Y entonces aquí llegamos a lo que sería el carácter básico de Epafrodito. ¿Cuál era ese carácter de Epafrodito? Que podemos verlo claramente en la escritura. La elección de Epafrodito de llevar a cabo aquel ministerio especial de la iglesia de Filipos a Pablo nos revela tres importantes cualidades del carácter acerca de él. ¿Cuáles serían esas? Sabemos que la iglesia, primeramente, no habría enviado a un hombre a trabajar cerca con Pablo si no hubiera sido el mejor representante de la piedad en aquella congregación. Los filipenses sabían que Pablo rechazaría a cualquier hermano cuyo carácter fuera sospechoso. De esta manera, Epafrodito tenía la más alta y verdadera virtud espiritual. Y Epafrodito era un hombre de un profundo amor y de mucho compromiso con nuestro Señor Jesucristo. La misión de Epafrodito también indica que él era un hombre con un corazón de siervo. Probablemente Epafrodito pudo llegar a ser un diácono en la iglesia de Filipo. Por lo tanto, él estaba ya acostumbrado a servir a los demás. Los filipenses no habrían elegido a alguien que no estuviera dispuesto a acompañar a Pablo y a sacrificar su vida en servicio completo por el apóstol Pablo, hermano. De lo contrario, ellos habrían violado su amor por Pablo y aquella confianza en su buen juicio. Y finalmente, está claro que Epafrodito fue un hombre de gran valor, porque sabía exactamente los riesgos que implicaba ir a Pablo, ir hacia donde Pablo se encontraba.
Se dio cuenta de que en cualquier momento aquellos romanos podrían ejecutar al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba introduciendo lo que ellos llamaban la herejía del cristianismo en todo el imperio romano. Y si pudieron matar a Pablo, ciertamente podrían haber matado a aquellos que servían junto a él. Entonces, vimos hasta ahí aquel carácter de Epafrodito. Ahora, el apóstol Pablo se refiere a Epafrodito con unos títulos bien particulares y cada título al que él se refiere muestra muchas otras cualidades de él. En su carta a los filipenses, Pablo es más específico en la descripción del carácter de Epafrodito. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí Pablo atribuye 5 títulos personales a Epafrodito. 3 de ellos son sobre la relación personal entre estos dos hombres, entre Pablo y Epafrodito. Y 2 de ellos sobre la relación de Epafrodito con la iglesia allá en Filipo. En relación con Pablo, los títulos que se le atribuyen. En primer lugar, Pablo le da a Epafrodito el título muy personal, lo llama mi hermano. Eran hermanos en Cristo, por lo que compartían la misma fuente de vida espiritual y eterna. Pero el título también transmite, hermano, la idea del amor común, ¿ya? Porque el término griego para hermanos acá, la palabra adelfo, denota una cercanía, hermano o pariente cercano. Así que Pablo vio a Epafrodito no solo como un compañero creyente, no solo como un hermano más, sino como un amigo personal, como alguien muy cercano realmente. Pablo también se refiere a Epafrodito como su colaborador, un término muy común que el apóstol Pablo usó muchas veces en otras de sus cartas para describir a las personas que trabajaron junto a él y la difusión del Evangelio, todos aquellos que contribuyeron en este trabajo que Pablo llevaba, que era predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Romanos 16, versículo 3. Vamos a leer ahí, en Romanos 16, en el versículo 3, dice lo siguiente. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. El verso 9, ahí mismo en Romanos 16, versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Y en el verso 21 también utiliza la misma palabra. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Podemos ver también Filipenses 4:3, 1 Tesalonicenses 3:2, donde el apóstol Pablo usa la misma descripción para aquellos que trabajaron junto a él en el ministerio de la difusión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, además de enfatizar una vida espiritual común, Pablo afirma que Epafrodito se comprometió en un ministerio común con él. Por implicación, Pablo lo elogia por la diligencia en ayudarle a extender el reino de Dios. Entonces, el tercer elogio que vemos ahora aquí del apóstol Pablo para Epafrodito en relación con él mismo es llamarlo compañero de milicia. De hecho, muchos hermanos utilizan este término, pero creo que no hemos entendido realmente el valor que Pablo le da aquí a esta palabra cuando llama a Epafrodito su compañero de milicia. Pablo aquí, hermano, está usando un título griego muy honorable, que de hecho se dice que se usaba en ocasiones especiales para hacer que el soldado raso fuera igual al comandante y jefe, ¿ya? Y Pablo utiliza esta palabra aquí para Epafrodito para elevarlo al nivel de compañero estratega, compañero en comandante y jefe o compañero líder. Entonces, Pablo pone a Epafrodito al mismo nivel de él. No lo pone como un simple compañero que va a acompañar a Pablo para que Pablo vaya y predique,
que anda por ahí sirviendo a Pablo. No, Pablo le da este título y lo pone al mismo nivel, a la par de él, lo eleva a esa, le da ese título honorable, lo pone en la misma condición de él. El uso de este término, hermano, indica además que Epafrodito estaba comprometido junto a Pablo en una guerra espiritual. Estaban luchando contra oponentes no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito sobrenatural y espiritual. Estaban llevando la misma lucha espiritual. Y en relación con la iglesia en Filipenses, ahora Pablo utiliza estos títulos para Epafrodito. En Filipenses 2:25, para definir el papel de Epafrodito, ahora más en relación con la iglesia, Pablo utiliza desde el punto de vista de la iglesia, que Epafrodito era su mensajero, o literalmente su apóstol. La palabra griega utilizada acá para mensajero es apóstolo. Y aquí es importante que hagamos una aclaración, ¿ya? El uso que hace Pablo aquí del griego apóstolo no significa que Epafrodito fuera un apóstol de Cristo, especialmente llamado y enviado como lo fue el mismo Pablo y los 12 que Cristo mismo eligió mientras estaba en su ministerio terrenal. No lo está Pablo poniendo en esa categoría, ni tampoco estoy diciendo que Epafrodito era un apóstol como lo fue el apóstol Pablo y como lo fueron los 12 que Cristo mismo escogió. Aquí el título, hermano, es más genérico y simplemente significa que Epafrodito era un mensajero escogido y enviado directamente por la iglesia de Filipos. Es el mensaje que transmite esta palabra griega acá únicamente. Entonces, como se indicó anteriormente, el deber inicial de Epafrodito como mensajero de Pablo era entregar aquel regalo monetario de los hermanos en Filipo. Pero lo cierto es que Epafrodito llevó más que dinero al apóstol Pablo. Sin duda la iglesia envió un mensaje de amor y la promesa de que estaban orando por él. Palabras que fueran a animar y a fortalecer al apóstol Pablo. No era solamente un, un, una ofrenda monetaria que llevaba, sino Epafrodito era encargado también de llevar ese mensaje de amor, ese mensaje de ánimo para el apóstol Pablo. Y más allá de eso, los filipenses consideraban a Epafrodito su ministro para las necesidades de Pablo, que es a lo que se refiere el quinto título que Pablo da a Epafrodito. La palabra traducida como ministro, leitorgus, se refiere a aquel servicio religioso sacerdotal. Y esta palabra también se refería a un tipo de servicio patriótico prestado por ciertos ciudadanos de las ciudades o estado griego. Entonces, a menudo los hombres, por cuenta propia, emprenderían grandes proyectos cívicos que beneficiaran a todos sus conciudadanos. Y esos benefactores públicos sacrificiales se conocieron como leitorgos. Así que este quinto título que Pablo utiliza para Epafrodito es muy apropiado para lo que estaba llevando a cabo. Este hombre notable dejó su hogar, dejó su familia. Epafrodito dejó su trabajo, sus amigos, e incluso dejó su iglesia, donde él era miembro, y arriesgó su propia vida para ir y beneficiar al apóstol Pablo. Entonces, Epafrodito era el mensajero siervo de la iglesia de Filipo que vino a Pablo como ministro de la iglesia para poder ayudarlo en todas las formas posibles. Ahora Pablo envía de regreso a Epafrodito a casa. Y aquí hay ciertas dificultades a veces, porque si Epafrodito es enviado para ayudar a Pablo, si Epafrodito está siendo útil a Pablo en su ministerio, ¿por qué enviarlo a casa, no? El elogio quíntuple de Pablo a Epafrodito a los filipenses está precedido por aquella frase en el verso 25 de Filipenses capítulo 2, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y sigue la explicación que Pablo da en el verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado.
A pesar de todas las buenas cualidades implícitas en los títulos que Pablo da para su compañero en el ministerio, el apóstol consideró necesario enviar a Epafrodito de regreso a los hermanos en Filipo. ¿Y cuál es el motivo entonces, hermanos, de su partida? Superficialmente, la acción de Pablo es desconcertante y nos hace preguntarnos acerca de aquellas razones. ¿Cuál es el motivo de su partida? Pero la explicación comienza a desarrollarse con aquella expresión que dice se angustió. La palabra griega describe la condición confusa, una condición inquieta y medio distraída, producida por una grave angustia mental o física, que fueron las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo utiliza en Mateo 26, versículo 38, cuando define su estado de ánimo allá en el huerto de Getsemaní. Y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Aquí la palabra muy triste es la misma palabra griega que se utiliza para la expresión de Epafrodito, se angustió. Entonces esto denota una angustia muy fuerte del tipo que un comentarista dice que esta angustia de Epafrodito es es una angustia que sigue a un gran show traumático. Imagínense el nivel de angustia que tenía Epafrodito, que podía seguir a un gran show traumático, dice. Así que Epafrodito estaba extremadamente angustiado. ¿Y cuál era la razón de aquella angustia de este hombre? Dice Pablo que la razón era porque los hermanos en Filipo habían oído que estaba enfermo. Una vez más, es difícil de identificar para nuestras mentes contemporáneas el que Epafrodito estuviera en este tipo de show traumático, en este tipo de angustia, solo porque los hermanos en Filipo escucharon que él estaba enfermo. Pudiéramos hasta pensar que es muy exagerada la acción de Epafrodito. Pero esto se debe, hermano, a que nuestra sociedad está mucho más preocupada por las posesiones materiales que por las relaciones personales. Resulta que las personas cada día están más ocupadas en ver cómo hacen dinero, en ver cómo resuelven sus situaciones y se olvidan de aquellas relaciones personales. A menudo nos angustiamos mucho por las situaciones y al mismo tiempo ignoramos cómo se sienten las demás personas. A veces pareciéramos hasta que somos egoístas, porque nos enfocamos tanto en nuestras situaciones, ya sea económica, nuestra situación física, si estamos muy enfermos, y nos volvemos muy egocéntricos. Estamos preocupados por mí nada más. Estoy preocupado por mí. Y entre el primero yo, segundo yo, tercero yo. Y nos olvidamos de los que están a nuestro alrededor, hermano. Se nos olvida cómo estará el hermano, cómo estará el vecino, cómo estará mi familiar. Sin embargo, Epafrodito no actuó así. El vínculo entre los filipenses y Epafrodito era tan profundo, hermano. Era un vínculo tan rico que estaba completamente estresado. Epafrodito estaba inquieto, estaba triste, porque sabía que la iglesia en Filipo se sentía mal por la situación de él. Porque la iglesia en Filipo oyó que Epafrodito había enfermado. Por lo tanto, Pablo se siente en la obligación de enviar a Epafrodito de regreso a los filipenses. Entonces, Epafrodito pudo aliviar su propia angustia, asegurando a sus amados hermanos en Filipo que él estaba bien. De lo contrario, Pablo sabía que su colaborador no iba a tener suficiente tranquilidad para poder continuar ayudándolo en el ministerio. Por eso lo envía de regreso. ¿Y cuál fue la naturaleza exacta de la dificultad de Epafrodito? Pablo lo caracterizó como enfermo de muerte. Versículo 27. Filipenses 2:27 y el versículo 30 dice, y estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. El apóstol no explica la aflicción más allá de esa frase, enfermo de muerte y a punto de morir por la obra de Cristo. Creo que nosotros podemos inferir que Epafrodito se enfrentaba a una situación traumática lo suficientemente grave
como para que se necesitara de la misericordia de Dios para poder librarlo de ella. Entonces, la palabra griega aquí traducida también como enfermo en el versículo 27 significa principalmente debilidad. Era el mismo tipo de debilidad que el apóstol Pablo menciona en relación a sí mismo en 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, la misma palabra para enfermo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es el tipo de debilidad que resulta de hacerse vulnerable a un ambiente hostil, a un ambiente impío y perseguidor, hermano. Pero, ¿por qué querría alguien ponerse en una posición tan difícil, en una posición tan estresante y agotadora, incluso por la causa de Cristo, hermano? Epafrodito estaba más que dispuesto a hacerlo debido a su carácter sacrificial. Pablo explica que estaba exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, dice Filipenses 2:30. Utiliza Pablo aquí un interesante verbo griego para la palabra arriesgar, que literalmente significa tirar los dados. La idea aquí es que Epafrodito estaba dispuesto a jugar con su propia comodidad, con su propia seguridad, para exponerse a cualquier peligro que surgiera mientras ministraba al apóstol Pablo. O sea que Epafrodito estaba dispuesto a cualquier situación que se diera mientras él estaba a servicio del apóstol Pablo, ministrando sus necesidades. Entonces, Epafrodito, hermanos, era tan leal, era tan fiel y humilde, insensible y sacrificado, que arriesgó su propia vida para servir a Pablo en nombre de la iglesia en Filipo. Amaba a Jesucristo, amaba al apóstol Pablo y a sus hermanos en Filipo mucho más de lo que se amaba a sí mismo. Sufría en su ministerio por Pablo y doblemente en su preocupación por su amada iglesia. Ahora Pablo se dirige a la iglesia diciéndole cómo deben de recibir a un hombre tal como lo era Epafrodito, a un siervo digno de imitar, hermano. Aunque Epafrodito habría minimizado humildemente la idea, Pablo estaba convencido de que el servicio abnegado de su colaborador por la causa de Cristo y en favor de los demás era digno de gran respeto. Entonces el apóstol instó a los filipenses a darle a Epafrodito la debida recepción, a regresar hacia ellos. Y sigue diciendo en Filipenses 2:29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. La palabra recibir significa dar la bienvenida, abrigar, aceptar. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces Pablo quería que la iglesia en Filipo se regocijara porque Epafrodito había regresado sano. Los creyentes no debían considerar el regreso de Epafrodito como una indicación de fracaso, como que Epafrodito no fue útil a Pablo y Pablo lo envía de regreso, sino que debían respetarlo como un hombre precioso y honorable, alguien a quien la iglesia debería considerar como un hermano muy apreciado. Todo el relato de Epafrodito, Pablo y la iglesia en Filipo ejemplifica, hermano, las más altas normas del amor cristiano, la simpatía, la preocupación desinteresada y el deseo de consolar a alguien a expensas de las preferencias personales. Los filipenses no estaban exigiendo el regreso de Epafrodito. De hecho, ellos estaban en medio de sus propias pruebas. En Filipenses 1:29 dice lo siguiente. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Entonces los hermanos en Filipo no estaban pidiendo el regreso de Epafrodito. Ellos estaban atravesando sus propias dificultades también. Pablo tuvo su propio juicio de encarcelamiento y Epafrodito había estado próximo a la muerte en su ministerio por Pablo y con Pablo, hermano. Pero a pesar de todas esas dificultades, los filipenses estaban preocupados por Epafrodito. Epafrodito estaba preocupado por los filipenses y Pablo estaba preocupado por ambos. Esta es una ilustración práctica de las advertencias anteriores del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículos 12 y 14. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Entre todos los creyentes ordinarios que se mencionan en el Nuevo Testamento, apenas hay un mejor ejemplo de una vida de servicio sacrificial que la de Epafrodito, hermano. Sirvió humildemente a la causa de Jesucristo sin esperar recibir elogios públicos. No estaba muy por encima de los demás como el apóstol Pablo. Epafrodito no tenía la clase de dones preeminentes dotados por el espíritu de enseñanza, predicación y de liderazgo como la que tenía Timoteo. Epafrodito era un creyente promedio detrás de una escena fiel y compasiva. En ese sentido, hermano, su ejemplo debe aplicarse tanto más directamente a cada uno de nosotros que queremos caminar diariamente sobre las huellas de la fe. Hay muy pocos Pablos realmente, quizás algunos Timoteo. Sin embargo, pueden haber muchos Epafrodito, hermanos. Consideremos este ejemplo, que cada uno puede identificarse y puede lograrlo de una manera fácil, de una manera práctica, como lo es el ejemplo de Epafrodito, hermanos. Espero que esta enseñanza, hermanos, nos ayude a reflexionar en nuestro servicio hacia la iglesia, hacia nuestros hermanos, y imitemos este modelo de servicio sacrificial que nos deja el siervo Epafrodito. Que el Señor les bendiga, hermanos.